Es mejor que te mueras. Hay palabras que no son solo sonidos, son armas. Son veneno inyectado directamente en el alma. Y el veneno es 1000 veces más potente cuando viene de alguien que se supone que debe amarte. Tu propia sangre, tu hermana. La historia que están a punto de escuchar no es sobre fantasmas ni monstruos de debajo de la cama. Es sobre un monstruo mucho más real. La manipulación familiar disfrazada de ayuda. Es la crónica de cómo el amor y la obligación se pueden torcer hasta convertirse en una prisión sin barrotes y de cómo una joven tuvo que enfrentarse a su propia familia que la prefería esclava o muerta antes que libre. Esta es la historia de una guerra declarada en el lugar que se supone que debe ser el más seguro del mundo, el hogar. Para entender la explosión, primero debemos entender la lenta combustión que la precedió. Nuestra protagonista, a la que llamaremos Laura, se encontraba en una situación vulnerable y común. Vivía con sus padres mientras buscaba activamente un trabajo. En esa misma casa, su hermana mayor, una madre soltera, vio no a una familiar a la que apoyar, sino un recurso gratuito y disponible 24/7. Al principio, como haría cualquiera con un buen corazón, Laura ayudaba. Cuidaba a sus sobrinos con gusto, unas horas aquí, una tarde allá. Pero la ayuda mutó rápidamente en una obligación no declarada. Su hermana empezó a dejarle a los niños sin avisar, a asumir que el tiempo de Laura era en realidad suyo. Las búsquedas de trabajo se interrumpían, las entrevistas se cancelaban. Su vida quedó en pausa, secuestrada por la responsabilidad de criar a los hijos de otra persona. Se convirtió en una niñera a tiempo completo, con todas las obligaciones pero sin un solo centavo de pago y, lo que es peor, sin el más mínimo reconocimiento. Laura llegó a su límite. Sabía que si no hacía algo se quedaría atrapada para siempre. Con todo el tacto del mundo, se acercó a su hermana y le planteó algo completamente razonable. Puedo seguir ayudando, pero si esto va a ser un cuidado regular, a tiempo completo, necesito que me pagues. Es un trabajo. Y fue como encender una cerilla en una habitación llena de gasolina. Ella enloqueció. La acusó de ser egoísta, desagradecida, una parásita por vivir gratis en casa de sus padres. La lógica era perversa. Como no pagaba un alquiler formal, su tiempo y su trabajo no tenían valor. Debía pagar su estancia con su propia vida. Y aquí es donde la tragedia se vuelve más profunda. Laura buscó apoyo en sus padres. Buscó un árbitro neutral, un adulto que pusiera orden, pero se encontró con un muro de indiferencia cómplice. No tienes nada mejor que hacer, le dijeron, respaldando a la hermana mayor. Para ellos, una hija desempleada era un espacio vacío que la hija con hijos tenía derecho a llenar. No vieron el abuso, no vieron la explotación, solo vieron la tradición de que la familia se ayuda. El golpe final, el que destrozó todo, llegó una semana después. En medio de otra discusión, su hermana, con la mirada llena de un odio puro, le escupió la frase que da título a esta historia. Eres patética, una carga para todos. Si no puedes ayudar a tu propia familia, es mejor que te mueras, porque de todas formas eres una inútil. Imaginen ese dolor. Meses de dedicación, de amor a sus sobrinos, de sacrificar su propio futuro, todo reducido a cenizas por esas palabras. Y mientras las lágrimas corrían por el rostro de Laura, sus padres se quedaron ahí, con los brazos cruzados. Su silencio fue un segundo disparo. En ese momento Laura supo que estaba sola y que la única persona que podía salvarla era ella misma. Esa frase no la destruyó, la liberó. Fue el electroshock que necesitaba para despertar. Laura canalizó su dolor y su rabia en acción. Se enfocó con una determinación feroz, consiguió un trabajo, ahorró cada céntimo y finalmente lo logró. Firmó el contrato de alquiler de su propio apartamento. Era libre. Por primera vez en meses, su tiempo era suyo, su espacio era suyo. El silencio no era tenso, era pacífico. Había escapado, pero no sabía que su hermana no la consideraba una familiar, sino una posesión, y no estaba dispuesta a dejarla ir. Una noche, cerca de la medianoche, la paz se hizo añicos. Laura, aterrorizada, se acercó a la puerta. No le había dado su dirección a nadie de su familia. Miró por la mirilla y el alma se le cayó a los pies. Era ella, su hermana, completamente ebria, tambaleándose, con el rostro desfigurado por la rabia, gritando insultos que se oían a través de la madera. El primer instinto de Laura fue el pánico por sus sobrinos. ¿Les habría pasado algo?
con el corazón en la garganta, abrió la puerta solo una rendija. Su hermana se abalanzó, gritando, su aliento apestando a alcohol. Pero el verdadero horror no estaba en el rostro de su hermana, estaba en lo que vio detrás de ella. Su coche, mal aparcado en la acera, y en el asiento trasero, dos pequeñas siluetas, sus sobrinos, de 4 y 2 años, dormidos. Había conducido hasta allí, borracha, con sus hijos en el coche, solo para acosarla y amenazarla. La disputa familiar había cruzado la línea hacia un acto criminal de una negligencia atroz. Laura le gritó que se fuera, que la estaba asustando. La hermana, en su estupor de ira y alcohol, lo tomó como el rechazo final. Justo antes de irse, se agachó, cogió una piedra del jardín y se la lanzó. La piedra le golpeó en el lado de la cara. Laura sintió el dolor agudo y el calor de la sangre corriendo por su mejilla. En shock, vio cómo su hermana se metía en el coche y huía a toda velocidad, con sus 2 hijos dentro. La pesadilla había alcanzado su clímax. Laura, sangrando y temblando, llamó a la policía. Mientras hablaba con el operador, escuchó un sonido a lo lejos, un sonido que ponía un punto y final inevitable a esa noche de locura. Sirenas. Su hermana se había estrellado a unas pocas cuadras de distancia. Milagrosamente, tanto ella como los niños estaban físicamente bien. Pero su vida, tal y como la conocía, se había acabado. Se enfrentaba a cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, por poner en peligro a menores, por destrucción de propiedad y por agresión. Esta vez Laura no dudó. Cuando la policía le preguntó, presentó un informe completo. Y esta vez presentó cargos. El ciclo de abuso tenía que terminar. Y entonces ocurrió el segundo milagro de la noche. Por primera vez, sus padres estuvieron de acuerdo con ella. Al ver el informe policial, la foto del coche destrozado y la herida abierta en la cara de Laura, la negación se derrumbó. La ilusión de la familia perfecta, la conveniencia de mirar para otro lado, todo se hizo añicos contra la dura realidad. Finalmente, vieron a su hija mayor no como una víctima, sino como una abusadora, y a Laura no como una egoísta, sino como la verdadera víctima. Se disculparon, completamente. Admitieron su ceguera, su error al permitir y fomentar el comportamiento de su otra hija. «Hiciste bien en poner límites», le dijeron. Era la validación que Laura había necesitado durante años. La historia de Laura termina aquí, pero su vida apenas comienza. El camino será largo. Hay tribunales, servicios sociales y un profundo trauma familiar que sanar. Pero por primera vez, hay esperanza. Ella termina su relato con una nota agridulce pero poderosa. «Todavía amo a mis sobrinos y espero que un día sepan que nunca los abandoné. Solo me estaba defendiendo de su madre». La historia de Laura es un recordatorio brutal de que a veces las batallas más duras se libran contra nuestra propia sangre, y que poner un límite no es un acto de egoísmo, sino el acto de supervivencia más valiente que existe. Familia no es una palabra que te da derecho a destruir a otros. Es una palabra que se debe ganar. Si estás viviendo una situación similar, si te sientes atrapado en un ciclo de abuso familiar, recuerda esta historia. No estás solo y tienes derecho a defenderte. Hasta una próxima oportunidad, querido internauta.